Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos de TECOL, iniciamos un nuevo tema, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Este tema, junto con el siguiente, con el mecanismo de la violencia de género, son recientes en el programa, son de reciente creación, es decir, los que gente que ha ingresado este año pues no lo había visto antes y viene con mucha pujanza, porque claro, ahora mismo pondera poco porque ha aparecido una o dos veces, no puedo precisar, pero salen preguntas que elevado a 9 exámenes podría ser bastante favorable. No es difícil, hay algunas definiciones, hay cosas que hay que tener, para eso estoy yo aquí, para contároslas. Y bueno, la Ley Orgánica 3/2007, igualdad efectiva de hombres, de mujeres y hombres. Bien. Como siempre, hay alguna abreviatura particular, por ejemplo, cuando hablamos, si veis que aparece la palabra principio, es principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, con lo cual pues nos quitamos un montón de literatura que no viene al caso. Bien, comenzamos este primer capítulo con el objeto de la ley y nos lo va a ir contando Robotín. Objeto de la ley. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Bien, aparece 2 veces la igualdad, dignidad humana y derechos y deberes. No lo he remarcado más, pero lo podéis poner. Hay veces que os apunto cosas y es bueno que en vuestro libro las anotéis. En dignidad humana y en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida. Y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Bien, esto lo he separado respecto al contenido del libro porque veo que les encanta poner en particular, y igual nos ponen en la esfera civil, política, o sea, distingamos, en particular es la eliminación y singularmente donde aparece la palabra esferas. ¿No? Hay que tener estas cosas muy claras porque si aparece esfera y quiere preguntarnos esta, nos dirá singularmente. Así que ojo con este asunto, tomad nota en el libro. Ámbito de aplicación. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Bien, vamos ahora dentro del principio de igualdad. Hay dos cosas, principios de igualdad y tutela, o sea, la protección contra la discriminación. Habla entre hombres y mujeres, la integración es un principio informador del ordenamiento jurídico, importante. Luego entraremos en la igualdad de trato y oportunidades. Aquí es un principio de igualdad, pero aquí ya entra igualdad de trato y oportunidades. Después nos va a explicar lo que es la discriminación por razón de sexo, el acoso, los actos de discriminación. Esto hay que tenerlo muy claro. Luego aquí con estas tablas lo vais a ver muy bien. Pero bueno, vamos a seguir. No hay que asustarse con esto. Principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Entre hombres y mujeres. Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Bien, igual que decíamos aquí arriba de particular y singularmente, especialmente, vamos a tomar nota de todo esto porque no nos cuesta nada y estamos en un buen momento para hacerlo. Especialmente por razón de sexo,
¿Había alguna cosa aquí que decíamos? No. Repetimos. Entre hombres y mujeres. Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Ahora veremos después lo que es la discriminación directa y la indirecta. Y ahora lo de especialmente. Y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Integración del principio en la interpretación y aplicación de las normas. Quiere decir que el resto de la normativa que no está en esta ley va a estar integrada, se da por entendida en toda la normativa. Por eso nos habla de que es un principio informador de todo el ordenamiento jurídico. Es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Es una ley que se aplica a todas las leyes donde tenga alguna relación el tema del hombre y la mujer. Vamos a ver la pregunta. Nos dice aquí, el principio de igualdad de trato señala la incorrecta. Claro que, vamos a ver, ve el especialmente, aquí está el especialmente. Las derivadas de asunción, obligaciones familiares, la tenemos. La maternidad, lo tenemos. El estado civil, lo tenemos. Y la actividad profesional que no está, por eso era la incorrecta. Otra pregunta relacionada con el mismo párrafo, fijaros que aquí hay dos preguntas, nos dice, supone la ausencia de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y otra vez aquí tenemos especialmente, otra vez, las derivadas de la maternidad, la asunción, ahora ya no las pone todas. Cuidado con este tipo de cosas. Bien. Igualdad de trato y de oportunidades. El principio, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable. Bien, luego más adelante se hablará concretamente del empleo privado, las empresas, y el empleo público como funcionario. Bien, se aplicará, entonces vamos a ver, o sea, esto afecta al acceso al empleo, la formación en cualquiera de los ámbitos privados o públicos. En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Bien, viene a decirnos que hay veces que forzosamente tiene que ser un hombre o una mujer. Nos dice actividades profesionales concretas, el contexto donde se van a desarrollar, y eso sea un requisito profesional esencial y determinante, y además sea legítimo y proporcionado. Es decir, que no siempre será exactamente igual. Hay veces que no va a constituir discriminación en el acceso al empleo, al trabajo y a la formación. En más situaciones. En la formación profesional. En la promoción profesional. En las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales. Esto nos queda mejor aquí. Sí. En cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. Bien. Vamos a distinguir. Ahora, bueno, la pregunta que venía aquí arriba nos dice, en el acceso al empleo nos copia efectivamente todo esto. Fijaros que acaba en el requisito proporcionado. Requisito proporcionado. Dice, no constituirá discriminación. Bien, la correcta. Discriminación por razón de sexo.
Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio. Bien, ya está diciendo que el hecho de que una persona formule una queja, reclamación, denuncia, se considera ya trato adverso y porque conlleva un efecto negativo. Vamos a ver directa por razón de sexo y la indirecta por razón de sexo. Directa por razón de sexo. Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Todo trato desfavorable a las mujeres en función de su estado de embarazo o maternidad. Bien, aquí habla de tratamiento. Decíamos trato, tratada o trato desfavorable. Bien. No puedo poner aquí lo siguiente porque entonces me comería este espacio. Y es conveniente que las preguntas acaben, si no me deja la respuesta a medias. Bien, tenemos la directa, ahora lo comentaremos, y la indirecta por razón de sexo. Indirecta por razón de sexo. Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Bien, aquí no viene a decir, aquí era tratada, trato, y aquí situación que se adopta una norma que aparentemente no tiene ningún efecto, pero va a suponer una desventaja particular respecto a la persona del otro sexo. Y vuelve a decir, como aquí decíamos arriba, como aquí, salvo que sea un requisito fundamental, pueda justificarse dicha disposición, criterio práctica, que dicha disposición, criterio práctica puede justificarse objetivamente o justificarla en la atención a finalidad legítima y que los medios sean necesarios y adecuados, bien, no sé, igual. Orden de discriminar directa o indirectamente. Cuando se da orden para que un sexo sea tratado con diferencia a otro. Orden de discriminar, directa o indirectamente por razón de sexo, en cualquier caso, se considera discriminatoria. Bien, aquí tenemos quien practica la discriminación directa, la inversa y también el que ordena que se practique como tal. Veamos el acoso. El acoso tenemos sexual o por razón de sexo, caprichos de la ley, pero es así, hay dos tipos de acoso. Acoso. Acoso sexual, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Bien, lo de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo se da en ambos casos. Vamos a ver la diferencia con acoso por razón de sexo. Acoso por razón de sexo, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Bien, aquí tenemos comportamiento verbal o físico. Vamos a quedarnos con esto. Esto es acoso sexual. Y aquí tenemos comportamiento realizado en función del sexo. Esto es acoso por razón de sexo. Ambos casos es una discriminación. Ambos acosos se considerarán en todo caso discriminatorios. Bien, el acoso sexual y el acoso por razón de género, como estamos aquí en la discriminación, estos actos se consideran discriminatorios. Ahora, otro tipo de actos. Actos. Acto de discriminación por razón de sexo, el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Bien, vale, esto significa que
condicionas, oye, yo te di trabajo a cambio de qué, de acoso sexual o razón de sexo. Estos también son actos de discriminación por razón de sexo. Vamos a ver las preguntas. La primera era, bueno, ya hemos dicho que era esta de aquí arriba, que hay situaciones que se pueden justificar perfectamente. La incorrecta, aquí. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación, vamos a ver, lo vamos a mirar, la situación en que se encuentra una persona, vemos que la situación que se encuentra una persona es discriminación no es discriminación indirecta, es directa por razón de sexo, ¿vemos? Es una discriminación directa. Otra. Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad constituye discriminación directa por razón de sexo. Discriminación directa también por razón de sexo. O sea que hemos encontrado que aquí es parecido, pero aquí nos pone que nos llevan al huerto, nos quieren llevar al huerto, es directa, y aquí también es directa. Está claro. La siguiente se considera discriminación indirecta. Hay aquí este salvo. Situación, decíamos que era situación en que una disposición, criterio, práctica, una disposición no pone criterio, práctica, pero nos sobra aparentemente neutra. Con esto de la aparentemente neutra lo tenemos bien definido. Indirecta, porque tiene que ponernos aparentemente neutros. El siguiente es el 643, son dos. En la misma frase hay dos preguntas. Fijaros que esto es el año 2023, 2022. Por el 2020 también tenemos. Bueno. 643, 644. Señale la opción correcta. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento. A ver. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito de atentar. No hay que darle más vuelta. Esto no tiene explicación. Esto es machacar y recordarlo. Y la última, el principio de igualdad y tutela constituye acoso por razón de sexo. Es lo mismo. Fijaros que el año 20 preguntaron. Pues yo pensaba que esto era más reciente, pero bueno, es que últimamente están preguntando más, ya lo estáis viendo. Bien, son las dos, este párrafo ha salido dos veces. Vale. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene una conducta discriminatoria? Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. Bien, nos está diciendo que la consecuencia de que un acto o una cláusula en los negocios jurídicos, aquí sería la palabra fuerte, en los negocios jurídicos, que constituyen o causen discriminación, sean nulos y sin efecto. Darán lugar a responsabilidad, darán lugar así también como a un sistema de sanciones que prevenga para evitar que se produzcan tales conductas discriminatorias. Aquí sería entonces en los negocios jurídicos. Sus actos, el acto del negocio o las cláusulas del contrato de cuestión. Tutela judicial efectiva. ¿Cómo podemos defendernos? Tutela judicial efectiva. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. Bien, nos referimos al recurso de amparo. Recurso de amparo. Vamos a ver, los procesos civiles, sociales. Cuidado que aquí no hay penal, Civil, social y contencioso administrativo. Precisamente falta el penal. Procesos civiles, sociales y contencioso administrativos,
La capacidad y legitimación para intervenir en los que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. En el proceso, la denuncia, el ejercicio de la acción, corresponde a la persona física o jurídica que tenga un interés legítimo. No puede ser a otro tipo de persona que acuse una situación si esa persona no lo ha sufrido. El litigio, ahora ya el juicio sería. Litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. La persona acosada será la única legitimada. Esto tiene que ver el interés legítimo, pues la persona acosada, la única legitimada. La prueba. Prueba. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Bien, aquí la carga de la prueba, normalmente quien acusa tiene que demostrar que el otro ha incurrido en falta. Sin embargo, en esta ley no. La persona demandada, la persona denunciada, es la que debe probar la ausencia de discriminación. Precisamente aquí es lo que se llama que la carga de la prueba, que corresponde normalmente a quien acusa, aquí corresponde al acusado. Son circunstancias raras en la ley que van contra bastantes principios de la ley, pero en estos casos pues se admite. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales. Bien, lo tenemos claro que hablábamos de civiles, sociales, contenciosos administrativos, pero no el penal. Vamos a ver las preguntas. Nos dice tutela, en los litigios sobre acoso sexual, litigio, lo que es el juicio, la persona acosada será la única legitimada. Acabamos de verlo. Y de acuerdo con las leyes, en aquellas conductas tal, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación. Pero si va por lo penal, ya no, porque en lo penal sí que la prueba la tiene que presentar el que acusa. Estamos hablando de procesos de tipo civil, social o contencioso administrativo. Pero en lo penal no, en lo penal sería lo habitual. El que acusa tiene que probarlo. Bien, no, pues serían las penales. Aquí lo tenemos, procesos penales. Bien, vamos a hacer el esquema. Principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Ausencia de discriminación directa o indirecta por razón de sexo. Especial atención a la maternidad, obligaciones familiares y estado civil. Integración en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Igualdad de trato y de oportunidades. Aplicable en el empleo privado y público. Garantizada en acceso al empleo, formación profesional, promoción profesional, condiciones de trabajo y afiliación en organizaciones. Las diferencias de trato basadas en requisitos profesionales esenciales y proporcionados no se consideran discriminación. Hasta ahora lo tenemos todo bien fresco. Discriminación por razón de sexo. Directa, trato menos favorable en atención al sexo, incluyendo embarazo y maternidad. Indirecta, disposiciones o prácticas que pongan en desventaja a un sexo, salvo justificación objetiva. Por reclamación, trato adverso por presentar quejas o recursos contra la discriminación. Orden de discriminar, siempre considerada discriminatoria. Acoso. Acoso sexual, comportamiento de naturaleza sexual que atente contra la dignidad. Acoso por razón de sexo, comportamiento basado en el sexo que atente contra la dignidad. Ambos considerados discriminatorios. Actos de discriminación por razón de sexo. Condicionamiento de derechos a la aceptación de situaciones de acoso. Actos y cláusulas discriminatorias nulos y sin efecto. Responsabilidad y sistema de reparaciones o indemnizaciones. Tutela judicial efectiva. Derecho a recabar tutela de los tribunales, incluso tras la terminación de la relación laboral o contractual.
Capacidad y legitimación en procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos. Legitimación exclusiva de la persona acosada en litigios sobre acoso. Prueba. En procedimientos con alegaciones de discriminación por sexo, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación. No aplicable a procesos penales. Bien. ¿Se nos había pasado? No, lo tenemos todo aquí. Vale, pues continuamos con el cuestionario. ¿Cuál es el objeto de la ley mencionada? Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Qué busca eliminar esta ley? La discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida. ¿A quiénes aplica la ley? Lo que sí parece que habla siempre cuando habla igualdad de trato es entre mujeres y hombres, o sea, afecta tanto a uno como a otro. Pero cuando habla de discriminación, se refiere más bien a la mujer. Igualdad de trato y oportunidades, hombres y mujeres. Discriminación es la mujer. ¿A quiénes aplica la ley? A todas las personas que se encuentren o actúen en territorio español. Que supone el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Bien, aquí repetimos lo que hemos dicho. Igualdad de trato es entre hombres y mujeres. La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. ¿En qué ámbito se debe garantizar la igualdad de trato y de oportunidades? En el acceso al empleo, la formación profesional, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, y la afiliación y participación en organizaciones. ¿Qué constituye la discriminación directa por razón de sexo? Tratar de manera menos favorable a una persona por su sexo en comparación con otra en situación comparable. ¿Cómo se define la discriminación indirecta por razón de sexo? Situaciones donde una disposición aparentemente neutral pone a personas de un sexo en desventaja con respecto a otras. ¿Qué es el acoso sexual según el texto? Comportamiento de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad de una persona creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿Qué se considera acoso por razón de sexo? Comportamiento basado en el sexo de una persona que crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cuando se consideran discriminatorios ambos acosos. En todo caso, sin excepciones. ¿Qué es un acto de discriminación por razón de sexo? Condicionar un derecho o expectativa de derecho a la aceptación de una situación de acoso sexual o por razón de sexo. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias? Nulidad de los actos y cláusulas discriminatorias y responsabilidad a través de reparaciones, indemnizaciones y sanciones. ¿Qué garantiza la tutela judicial efectiva en este contexto? La protección del derecho de igualdad de trato y oportunidades, incluso tras terminar la relación en la que se produjo la discriminación. Quienes tienen capacidad y legitimación en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos sobre estos derechos. Personas físicas y jurídicas con interés legítimo. ¿Quién está legitimado en litigios sobre acoso sexual y por razón de sexo? La persona acosada. ¿En qué procedimientos la parte demandada debe probar la ausencia de discriminación? En aquellos que se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo. ¿A qué procesos no se aplica la regla del apartado anterior? A los procesos penales. ¿Qué se busca alcanzar con esta ley en la sociedad? Una sociedad más democrática, justa y solidaria. ¿Qué es considerado discriminación directa específica hacia las mujeres? Todo trato desfavorable a las mujeres en función de su embarazo o maternidad. ¿Qué debe hacer la población ante la generación de riesgos o la exposición a ellos? Tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos y no exponerse a ellos. Bueno, parece que esta pregunta se nos ha colado de protección civil. La quitamos. Bien. Quiero hacer aunque sea más corto,
Pero como hay muchas preguntas, quiero que lo tengáis bien claro, esta primera parte, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas, está bien, ¿eh? 10 preguntas en 4 páginas, me parece que está estupendo. Vale, nos vemos a continuación con las políticas.